Años después le quité el trabajo a mi abusador del colegio, y no imaginé cómo terminaría. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu peor enemigo terminara dependiendo de ti para sobrevivir? Yo también. Lo pensé muchas veces durante años, en noches de insomnio donde revivía cada empujón, cada burla, cada maldito apodo que me hizo desear desaparecer. Años después, la vida me dio algo mejor que justicia, poder, y lo usé. Pero ahora no estoy tan seguro de si hice lo correcto. No sé si esto va aquí, pero no tengo a quién más contarle esto sin que me juzgue. O peor aún, sin que me digan que lo disfruté. Porque sí, por un momento lo hice, pero todo se fue de las manos. Yo tenía 32 años cuando me convertí en jefe de personal de una empresa mediana de logística. No era Google, pero tampoco un chiringuito. Buen sueldo, buena oficina, y lo mejor de todo, poder de decisión. Por fin sentía que había hecho algo con mi vida. Después de años cargando cajas, estudiando por las noches y aguantando jefes nefastos, el ascenso llegó. Merecido, creo yo. Lo que no esperaba era ver su nombre en una solicitud de empleo. Iván López. No lo podía creer. Tuve que mirar la hoja 3 veces. Pensé que era una coincidencia, pero cuando vi la foto del currículum, se me congeló la sangre. Era él, el mismo idiota que en el colegio me llamaba foca, que me encerró en un casillero durante 2 horas, que me lanzó el almuerzo al inodoro más de una vez, el tipo que se reía con sus amigotes cada vez que yo hablaba en clase, mi pesadilla adolescente con patas. Y ahora estaba ahí, buscando trabajo, en mi empresa, bajo mi supervisión. No le dije nada al equipo de RRHH, solo tomé el 115º y dije que yo me encargaría de la entrevista, cosa que no solía hacer, pero nadie lo cuestionó. Ventajas del cargo, supongo. Lo vi entrar a la sala de entrevistas con una sonrisa nerviosa. Tenía canas, un poco de barriga, y un traje barato que claramente no era de su talla. Pero aún así, era él, Iván, mi abusador. Hola, soy Iván, dijo, extendiéndome la mano sin reconocerme. Lo miré, lo estudié. Me pregunté si estaba fingiendo o si de verdad no me recordaba. ¿Podía alguien olvidar a alguien a quien jodió durante 3 años seguidos? Hola Iván, yo soy Tomás, le respondí, dándole la mano, firme. Un segundo más de lo necesario. No dijo nada, no hubo un nos conocemos, ni un gesto de incomodidad, nada, solo una sonrisa falsa. La entrevista fue extraña. Él hablaba de su experiencia y yo asentía, sin escuchar. Estaba en piloto automático. Todo lo que podía pensar era en cómo la vida da vueltas. Al final, le agradecí por venir y le dije que lo llamaríamos. No lo hice esperar demasiado. 3 días después, le ofrecí el puesto. Un puesto de mierda, por cierto. Auxiliar de almacén, turno nocturno, horas extras no pagadas, un jefe directo, no yo, que era un imbécil. Y por supuesto sin saber que yo era el que estaba detrás de la decisión. Cruel, quizás, pero en ese momento, sentí que era justicia. Durante las primeras semanas me limité a observar. No tenía trato directo con él, pero me llegaban los reportes. Se quejaba poco, trabajaba duro, y a veces pedía horas extra. Me sorprendió, sinceramente. Esperaba que renunciara a la primera, o que se diera cuenta de quién era yo, pero nada. Un día, salí tarde de la oficina y pasé por el almacén. Lo vi ahí, sudando la gota gorda, descargando cajas como si le fuera la vida en ello. No me vio, yo lo miraba desde la puerta con una mezcla rara de satisfacción y vacío. Esto era lo que quería, verlo arrastrarse. La cosa escaló cuando empecé a dar órdenes para que lo cambiaran constantemente de tareas, que lo mandaran al turno más pesado, que no le dieran descansos cómodos, que lo pusieran con los tipos más odiosos. Nadie cuestionó nada, solo seguían órdenes, y él aguantaba. Cada vez que lo veía, más me ardía por dentro. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no me reconocía? ¿Cómo alguien puede olvidar tanto daño? Hasta que un día, exploté. Lo llamé a mi oficina, fingiendo que era una revisión de rutina. ¿Cómo estás, Iván?, pregunté, cruzado de brazos. Bien, gracias. Algo cansado, pero bien. ¿Sabes quién soy? Le solté, sin rodeos. Se quedó helado, me miró, frunció el ceño, y luego, como una chispa que enciende una mecha, lo vi en sus ojos. Tomás Barrera, asentí, no dije nada más. Se quedó callado unos segundos, bajó la mirada, suspiró. Mierda, no tenía idea, no te reconocí. Silencio. Podía sentir mi corazón en la garganta. Esperaba una disculpa, una risa, algo. No supe que te había hecho tanto daño, dijo al final, sin mirarme. Esa frase me descolocó. Tanto daño, no supe. Era como si hubiese pateado a un perro todos los días durante años y luego dijera, uy, te dolía. Y ahí por primera vez me di cuenta de algo. Yo no quería una disculpa, quería que sufriera, y eso me asustó. Salió de mi oficina sin que yo dijera una sola palabra más. Lo dejé ir, me quedé sentado ahí, con las manos en los bolsillos y la garganta hecha nudos. Me sentía, no sé,
No era exactamente alivio, tampoco satisfacción. Era como cuando esperas que una explosión te libere de algo, pero lo único que deja es un vacío raro, incompleto. Durante los días siguientes, lo observé más de cerca, no por control, sino porque algo en mí se había activado. Lo veía distinto. Caminaba cabizbajo, trabajaba en silencio, apenas hablaba con los demás. No era el Iván que yo recordaba. Ese era un matón con risa fácil y manos pesadas. Este era un tipo con ojeras, espalda encorvada, y una mirada apagada. Empecé a preguntarme cosas que nunca quise pensar. ¿Qué le pasó a él en estos años? ¿Lo castigó la vida sin que yo tuviera que intervenir? ¿Y si ya venía arrastrando sus propios demonios? Y ahí fue cuando empecé a hablar con el personal, sutilmente, como quien no quiere la cosa. Preguntaba por Iván, qué tal trabajaba, si se llevaba bien con los demás. Lo que escuché no me lo esperaba. Es buen tipo, un poco callado, pero cumplidor. Ayuda a los nuevos sin que nadie se lo pida. Nunca pone mala cara, aunque le cambien el turno 3 veces en una semana. A veces se queda hasta más tarde para terminar lo de los demás. Me tragué seco. Todo eso sonaba más a mí en mis peores épocas que a él en sus mejores. Lo peor fue cuando uno de los supervisores me dijo, se nota que el tipo viene jodido. Una vez lo escuché decir que necesitaba el laburo para pagar el tratamiento de su hija. Ahí fue como si me metieran un puñal en el pecho. ¿Hija? ¿Tratamiento? ¿De qué carajo estaba hablando? No pude más. Le pedí a un conocido del área administrativa que revisara su expediente, algo completamente fuera de protocolo, pero en ese momento, ya había cruzado tantas líneas que una más no hacía diferencia. Y ahí lo vi. En su ficha médica figuraba una solicitud de permiso temporal por tratamientos pediátricos. Su hija Valentina López, 6 años, diagnosticada con leucemia. Me desplomé en la silla. Durante días me odié, no solo por lo que le había hecho, sino porque todo el tiempo pensé en él como el monstruo del pasado, y me negué a ver que en el presente, yo me estaba convirtiendo en uno. Y sin embargo una parte de mí seguía furiosa. ¿Dónde estaba su culpa? ¿Dónde estaban los años que me robó a mí? Eso se borraba solo porque ahora era padre, porque la vida también le había pegado. Volví a hablar con él, lo cité a la oficina otra vez, con una excusa cualquiera. Esta vez, cuando entró, lo noté más tenso. Me miró con una mezcla de resignación y miedo, y por primera vez, fue él el que estaba incómodo frente a mí. Iván, dije, sin rodeos, sé lo de tu hija. Se quedó helado, bajó la mirada. ¿Te vas a vengar con eso también? Esa frase me dolió más de lo que debería. No, le dije, con un nudo en la garganta, no vine a eso. Lo miré, él no alzó la vista. Solo quiero entender, le dije. Vos, sabías lo que me hacías, en serio, sabías lo que me jodiste en la secundaria. Suspiró, se acomodó en la silla, se quedó en silencio por un momento largo. Sí, respondió al final, lo sabía, pero no me importaba. Eso fue como una cachetada, honesta, fría, despiadada, pero curiosamente me alivió. ¿Por qué? Pregunté, porque necesitaba sentirme mejor que alguien, cualquiera, y vos estabas ahí, callado, gordo, vulnerable, fácil. Me quedé helado. No había excusas, no había adornos, solo la verdad brutal. Mi viejo me cagaba a palos. Tomás, llegaba del laburo borracho y me partía la cara porque sí, y yo no podía hacer nada, hasta que llegaba al colegio, y ahí, me sentía fuerte, me sentía alguien, me sentía en control. Por un momento, vi al adolescente que me atormentó, pero no como el monstruo que yo recordaba, sino como un chico más roto que yo, uno que tenía que hacer daño para no quebrarse. No vine a justificarme, ni a pedir perdón, solo, necesitaba decirlo. Me quedé en silencio. Por dentro era un volcán de emociones que no sabía cómo canalizar. Rabia, tristeza, confusión, culpa. ¿Querés que renuncie? Me preguntó. Lo entiendo. No, le dije. Me sorprendí incluso a mí mismo. Me levanté. Caminé hasta la ventana, y me quedé mirando la ciudad, no por drama, sino porque no sabía cómo sostenerle la mirada sin quebrarme. Seguí trabajando, pero hácelo bien, no por mí, por tu hija. No respondió, solo asintió y se fue. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Me despertaba sudado, con sueños raros en los que Iván y yo volvíamos al colegio, pero él era el que se escondía en el baño llorando, y yo lo miraba desde afuera, sin saber si golpear la puerta o alejarme. Todo estaba patas arriba en mi cabeza. Mi novia de entonces, Carla, con la que llevaba 3 años, notó el cambio. Me preguntó varias veces qué me pasaba. Yo le mentía con lo típico, cansancio del laburo, cosas del área, una auditoría pesada, pero por dentro me hervía la verdad, hasta que una noche no aguanté más. Estábamos cenando, ella me hablaba de algo de su trabajo, y yo exploté, tiré el tenedor, me agarré la cabeza y solté todo. Le hice la vida imposible a un tipo que me hizo bullying en la secundaria.
y ahora resulta que tiene una hija enferma, y ni siquiera sé si lo que hice estuvo bien o no. Carla se quedó helada, me escuchó en silencio mientras yo hablaba como una represa rota. Le conté todo el 105º, le entrevista, cómo le asigné el peor turno, cómo lo miré sufrir, cómo disfruté cada segundo, y cómo después todo se dio vuelta. Cuando terminé no me dijo nada de inmediato, solo se quedó ahí, mordiéndose el labio, como si no supiera por dónde empezar. ¿Y ahora qué querés hacer?, me preguntó, suave, casi en susurro. No sé, le dije, sintiéndome como un idiota. Parte de mí quiere pedirle perdón, otra parte quiere que se siga jodiendo, y otra ya no quiere saber nada con nada. Vos tenés que perdonarte a vos mismo primero, Tomás, porque lo que hiciste fue humano, no fue lindo, pero tampoco fue monstruoso, solo, reacción. Esa frase me quedó dando vueltas por días. A partir de entonces cambié, no me volví su amigo ni mucho menos, pero dejé de mover hilos para complicarle la vida. Hasta le pedí al supervisor que le diera algunos turnos diurnos, justificándolo como optimización de recursos, todo para no levantar sospechas. Iván empezó a levantar la cabeza, seguía siendo callado, pero se lo notaba menos tenso. Incluso lo vi sonreír una vez con unos compañeros. Fue como ver un eclipse raro, pero posible. Un día, lo crucé en la máquina de café, estábamos solos. Me miró, dudó, y se acercó. Gracias, me dijo. ¿Por qué? Por no seguir haciéndome mierda. Lo miré, tragué saliva, me pesaban las palabras pero las dije. Yo también te hice mierda, Iván. Se quedó callado, y no sé si eso compensa algo, pero lo hice, y me arrepiento. Asintió, no dijo nada más, solo eso, un gesto, una mirada que parecía decir, sí, somos dos adultos rotos, pero al menos nos reconocemos. Meses después su hija terminó la primera etapa del tratamiento, le aprobaron unos días de licencia. Cuando se despidió, lo hizo con una sonrisa distinta, serena, como si un peso se le hubiese ido. Yo lo observé alejarse del edificio, no sentí alivio, ni culpa, sentí otra cosa, paz. No era perdón, ni redención, solo paz. Un par de semanas después, Carla y yo nos separamos, nada que ver con Iván, ojo, solo que, después de todo esto, me di cuenta de que había muchas cosas en mi vida que no quería seguir haciendo por inercia, y eso incluía la relación. Ella lo entendió, se fue tranquila, hasta me dejó un libro en la mesa, El poder de la hora. Nunca lo leí, decidí tomarme un mes sabático, nunca me había dado ese lujo. Me fui al sur, sin celular, sin mails, solo a respirar, caminar, pensar, dejar ir. Cuando volví, lo primero que hice fue pasar por el almacén. No estaba Iván, claro, seguía de licencia, pero vi a los compañeros hablar de él como si fuera uno más, como si ya no fuera el callado, sino el que siempre ayuda, y pensé, quizás no necesitamos que la vida nos castigue para cambiar, a veces, solo necesitamos que alguien nos vea. Y sí, él me había visto, y yo a él, tarde, quizás, pero a tiempo. Esta historia no tiene un final épico, no nos hicimos amigos, no nos abrazamos llorando, pero sí cruzamos una línea que pocos cruzan, la de reconocerse mutuamente el daño y elegir no repetirlo, y para mí, eso vale más que cualquier venganza. Pronto actualizo con cómo siguieron las cosas, pero necesitaba soltar todo esto primero. Gracias si leíste hasta acá. Actualización 1. Bueno, primero que nada, gracias. No me esperaba tanta respuesta. Leí todos los comentarios, incluso los que fueron duros conmigo. Muchos dijeron que fui cruel, otros que me quedé corto, otros que necesitaba terapia urgente. Spoiler, probablemente sí, pero la mayoría, más allá de todo, entendieron que esto fue más un desahogo que otra cosa. Desde que escribí el post original, pasaron algunas semanas, y como muchos me pidieron una actualización, acá va, porque sí, pasó más de lo que pensé, y no todo fue fácil. Para quienes preguntaban, sí, Iván volvió de su licencia. Entró un martes, con una bolsa de medialunas bajo el brazo y una sonrisa más auténtica que cualquiera que le había visto antes. No hizo gran discurso ni nada, solo las dejó en la sala de descanso y dijo algo como, gracias por bancarme estos días, de verdad, y volvió a trabajar como si nada. La verdad, me sorprendió, yo no sabía bien cómo manejarme, no quería invadir su espacio, ni tampoco seguir con la frialdad que habíamos construido todos estos años, así que hice algo simple. Bajé un día al almacén, y le pregunté si quería tomar un café, solo eso. Se quedó mirándome como si no entendiera si era una trampa o una broma, pero después asintió. Subimos juntos a la cafetería interna y estuvimos como 10 minutos sin hablar de nada, hasta que él dijo, no pensé que ibas a querer hablar más conmigo, y le respondí, yo tampoco. La conversación fue incómoda al principio, pero después, se aflojó.
Hablamos de cosas mínimas, lo caro que está todo, el clima, los cafés horribles que da la máquina. Y después, él me contó de su hija. Me mostró una foto. Valentina, chiquita, con una vincha rosa y la mirada más fuerte que vi en mucho tiempo. Tiene más coraje que yo, me dijo. No se queja de nada. Y ahí se quebró un poco. No mucho. Apenas los ojos le brillaron. Pero yo lo vi. ¿Cómo lo haces?, le pregunté. ¿Cómo venís a laburar así? Porque no tengo opción, me dijo. Porque no puedo darme el lujo de caerme. Esa frase me pegó fuerte. Porque por mucho tiempo, yo me sentí así. Como si el mundo se te viene encima, y vos tenés que seguir igual, con cara de que nada pasa. Y me di cuenta de que quizás nunca fuimos tan distintos. Solo que nos tocó elegir roles distintos cuando éramos chicos. Después de ese café, empezamos a tener una relación, no sé si de amistad, pero sí de respeto. Cordial. Un che, ¿cómo va al pasar? A veces lo veía riéndose con otros. A veces me pedía una hora para salir antes por el tratamiento de la nena, y yo le daba el ok sin cuestionar. Pero también me pasó algo inesperado. Algunos compañeros del trabajo empezaron a notar el cambio. Uno me dijo, che, vos conocías a Iván de antes, porque es raro, parece que te tiene una especie de respeto raro. No supe qué responder, me hice el boludo. Pero después, otro empleado, uno de esos que siempre huelen sangre, vino con otra, che, hay rumores. Dicen que estás cubriendo a Iván por algo, es verdad. Y ahí me di cuenta de que estaba cometiendo un error. En mi afán de reparar algo que sentía pendiente, estaba empezando a cruzar límites. Otra vez, ese día lo hablé con Iván, fui claro, mira, hay gente que empieza a sospechar cosas, no quiero que te perjudique, pero tampoco puedo seguir haciendo excepciones que no haría con otros. Él lo entendió de inmediato, no te preocupes, ya hiciste más de lo que tenías que hacer, y ahí vino algo que no esperaba. Tomás, me dijo, si alguna vez sentís que tengo que irme, solo decímelo, sin vueltas. No quiero arrastrar mi pasado como un lastre sobre vos. Me quedé mudo. Y vos querés quedarte. Si me dejás, sí, entonces no te vayas. Nos dimos la mano, firme, pero esta vez sin resentimiento. Ahora bien, sé que muchos de ustedes me escribieron mensajes tipo, Tomás, lo estás dejando fácil. El tipo te arruinó la vida. ¿Dónde queda tu dignidad? Lo mínimo que merece es una conversación pública donde te pida disculpas frente a todos. Estás cargando con su redención como si fuera tu cruz, y los entiendo, en serio, incluso me lo pregunto todos los días, pero también me di cuenta de que la venganza nunca me dio lo que pensé que me daría, y que en el fondo, lo que yo quería no era que él sufriera, sino que entendiera, que me viera, y eso, al final, lo conseguí. Hoy Iván sigue en la empresa, hace su trabajo, no se queja, no se esconde. Y yo lo veo como lo que es un tipo más, uno que me jodió mucho sí, pero que también cambió, y yo también cambié. A veces, el pasado no se repara, pero se puede convivir con él sin que te coma vivo, lo prometido es deuda. Gente, volví porque pasaron cosas que no esperaba, y si no las escribo acá, siento que me van a comer por dentro. Primero, gracias a todos los que comentaron en la primera parte del update. Algunos me dijeron que ya era hora de cerrar el ciclo, que no tenía por qué seguir arrastrando a Iván en mi historia. Otros me hicieron pensar en algo que no había considerado, que tal vez mi necesidad de controlar cómo terminaba esta historia era una forma de no dejarla ir nunca. Y bueno, el universo me escuchó, porque las cosas se salieron de control, literalmente. Hace un par de semanas, recibimos la noticia de que la empresa iba a hacer un ajuste importante, reestructuración, reducción de costos, todo el catálogo clásico de excusas, y con eso venían despidos. Yo como jefe de área, fui uno de los que tuvo que hacer las listas preliminares. Nunca es fácil, siempre duele, pero esta vez me dolió de otra manera, porque cuando llegó el Excel con los nombres y los números, uno de los primeros que saltó por bajo rendimiento acumulado fue Iván, no por falta de compromiso, sino porque muchas veces se había pedido horas médicas, llegaba más tarde o se iba antes por temas con su hija. Habíamos sido flexibles, sí, pero eso no siempre queda anotado en los indicadores de productividad. Me quedé mirando su nombre en la lista, López, Iván, ahí estaba, seco, frío, sin historia, y me quebré. Fui directo a hablar con el gerente general, le expliqué la situación, le dije que si despedíamos a Iván, estábamos dejando en la calle a un tipo que había puesto todo para mantenerse a flote con una hija enferma. ¿Saben lo que me dijo? Mira, Tomás, no podemos hacer excepciones. Si lo sacamos de la lista, tenemos que justificarlo, y no hay números que lo respalden. Lo lamento. Salí de esa oficina con una mezcla de furia e impotencia que no sentía desde hacía años. Y sí, hice lo que muchos dirán que fue poco profesional, lo llamé a Iván a mi oficina, y le conté lo que pasaba, aunque todavía no era oficial.
No me miró con sorpresa, casi que lo esperaba. Está bien, me dijo. Ya me parecía que se venía, pero no es justo. Le grité, literal, esto no tiene sentido, no podemos hacer esto. Y él me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Tomás, la vida no es justa. Y eso ya lo sabemos los dos. No se quejó, no pidió nada, solo me pidió, con los ojos bien fijos en los míos, podés darme 2 semanas más, solo para acomodar algunas cosas con el hospital. Fui a pelear esas 2 semanas como si fueran oro. Me inventé una reestructuración parcial, lo maquillé como un proceso de traspaso de tareas, me comí un par de gritos del gerente, pero lo conseguí. Durante esas 2 semanas, Iván trabajó mejor que nunca. Ordenó cosas que nadie le había pedido, dejó manuales, explicó procesos a los nuevos. Fue como si quisiera irse dejando todo limpio, como si no quisiera que nadie tuviera excusas para hablar mal de él cuando ya no estuviera. El último día, antes de que se fuera, dejó una nota en mi escritorio. No me la dio en persona, la dejó doblada, entre unos informes. Decía, gracias por no seguir el juego. No sé si alguna vez te hice bien, pero vos a mí sí. Espero que la vida te devuelva algo de todo lo que diste. Y si alguna vez necesitas algo, búscame, Iván. Me quedé un rato largo leyendo eso. Lloré un poco, no de tristeza, de algo más confuso, de pérdida tal vez, de soltar, finalmente. A los pocos días, se fue. No hubo despedida formal, no la quiso. Solo algunos compañeros lo abrazaron y le desearon suerte. Yo lo vi salir desde la ventana de mi oficina. Caminó lento, casi como si no quisiera irse, pero supiera que no tenía otra opción. Después de eso, algo en mí hizo clic, porque entendí que ya no era solo mi historia con Iván, era la historia de dos tipos que se cruzaron en un momento horrible de sus vidas, se lastimaron, y luego, con mucho esfuerzo, se vieron como lo que eran humanos. Para quienes me preguntaron si lo volví a ver, sí, una semana después me escribió un mensaje corto: gracias por todo, Valen está estable, estamos esperando resultados nuevos, saludos Tomás. No respondí de inmediato, pero lo hice después. Acá estoy para lo que necesites. Termino esta actualización con una sensación rara, no es felicidad, no es tristeza, es otra cosa, como cuando terminas un libro que te dolió leer, pero que no podías dejar, y lo cerrás, y lo dejas en la mesa, y te das cuenta de que aunque dolió, te hizo mejor. Una parte de mí todavía quiere gritarle al Iván de hace 20 años, otra parte ya no, porque entendí algo que uno de ustedes comentó, y me quedó grabado: el perdón no es para el otro, es para que vos puedas seguir caminando. Gracias por leer, no sé si esto tiene otro capítulo, pero si lo tiene, lo voy a escribir acá. Hasta entonces. Actualización final. Pasó más tiempo del que pensaba desde la última vez que escribí, no porque no tuviera que contar, sino porque necesitaba vivirlo, procesarlo. Y sí, decidir si valía la pena abrir este capítulo una vez más. Spoiler, sí valía. Un mes después de que Iván se fue, recibí una carta de papel, escrita a mano. Raro en estos tiempos. Me la trajo la recepcionista con cara de no entiendo nada. No tenía remitente, solo decía Tomás, con mi apellido mal escrito. Eso ya fue una pista. La abrí, era de Valentina, su hija. Voy a tratar de escribir lo más textual que recuerdo, aunque me cuesta porque se me nublaron los ojos al leerla. Hola. No sé si esto está bien o mal, pero mi papá me contó un poco de vos, no mucho, porque no es de hablar de esas cosas, pero me dijo que si él pudo mantenerse fuerte mientras yo estaba en el hospital, fue porque hubo alguien que lo vio cuando más lo necesitaba. No sé qué pasó entre ustedes antes, tampoco importa tanto, solo quería agradecerte por no haberle dado la espalda cuando todos lo hacían, y por ayudarlo, incluso si no te diste cuenta. Él no me deja leer mucho sobre esas cosas, pero una vez lo vi leyendo algo que tenía tu nombre, así que me animé a escribirte. No espero respuesta, solo gracias. Tuve que sentarme, literal, me temblaban las manos, me quedé mirando esa hoja como si fuera una foto de mi vida, de todo lo que pasó, de lo que fui y ya no soy. Después de eso algo se acomodó en mí, no sé si fue la carta, o el hecho de que alguien, una nena encima, me vio como algo más que el tipo que se vengó, porque sí, eso fui. Pero también fui otra cosa después, y fue ahí cuando entendí lo más importante. Yo no necesitaba que Iván me pidiera perdón, yo necesitaba perdonarme a mí por haber cargado con tanto odio tanto tiempo. ¿Y qué pasó después? Bueno, cambié de trabajo, no porque me echaran ni nada, sino porque sentí que ya había cumplido un ciclo ahí. Conseguí una oportunidad en otra empresa más chica, más humana. Me ofrecieron liderar un área desde cero, y esta vez, quise hacer las cosas distintas. No quería ser el jefe que castiga, sino el que escucha. Y sí, aprendí eso gracias a Iván. Carla y yo hablamos de vez en cuando. Nos llevamos bien, me dijo una vez, tomando un café,
Nunca entendí del todo lo que pasó entre vos e Iván, pero me alegra que lo hayas soltado, y tenía razón, finalmente lo solté, a él, al pasado, a mí mismo. A veces me llegan mails reenviados del viejo laburo. Uno incluía una cadena con una novedad: Iván consiguió trabajo como encargado en un depósito cerca de su casa. Lo recomendó uno de los chicos del equipo. Al parecer, ahora lo ven como un tipo responsable, comprometido, que sabe trabajar bajo presión. Uno incluso escribió: ojalá todos fueran como Iván, y yo sonreí, porque quizás ese fue el verdadero cierre. No una gran confrontación, no una venganza perfecta, sino ver que a pesar de todo, ambos pudimos seguir. Último pensamiento: para los que todavía sienten odio por quienes los lastimaron, está bien sentirlo. Yo lo sentí, lo viví, lo alimenté, pero un día, si podés, soltalo, porque si no te quedás viviendo en una historia que ya terminó, y te perdés la oportunidad de escribir una nueva. Gracias por acompañarme en todo esto. De verdad, este fue mi último post sobre Iván. Ahora sí, lo dejo ir.